Introducción a la historia de Esther. Contexto y trama. El libro de Esther, uno de los textos más fascinantes del Antiguo Testamento, narra una historia de intriga, valentía y providencia divina en el contexto del exilio judío en Persia. Este relato se desarrolla durante el reinado de Asuero, también conocido como Jerjes Ini, un poderoso monarca que gobernó sobre un vasto imperio que abarcaba desde la India hasta Etiopía. La historia comienza con un banquete opulento organizado por el rey, donde su esposa, la reina Vasti, se niega a cumplir una orden que considera injusta, lo que desencadena una serie de eventos que cambiarán para siempre la vida de muchos. La trama central gira en torno a Esther, una joven judía huérfana criada por su primo Mardoqueo, quien es seleccionada para ocupar el lugar de Vasti como nueva reina. Sin embargo, esta elección no es mera casualidad. Detrás de la aparente fortuna se teje un complejo tapiz de intrigas políticas y amenazas contra el pueblo judío. Amán, un funcionario de alto rango en el gobierno persa, alimenta un odio profundo hacia Mardoqueo y, por extensión, hacia todos los judíos. Su ambición lo lleva a conspirar para exterminar a toda la comunidad judía bajo el pretexto de lealtad al rey. Lo que hace única a esta narrativa es que, a diferencia de otros libros bíblicos, Dios no es mencionado explícitamente ni aparece como personaje directo. En lugar de eso, su presencia se percibe de manera sutil, actuando a través de coincidencias aparentemente fortuitas que guían los acontecimientos hacia un desenlace favorable. Así, el libro de Esther no solo es una historia de supervivencia y coraje, sino también una reflexión sobre cómo la fe puede manifestarse incluso en ausencia de señales evidentes de intervención divina. En este marco, la narrativa combina elementos de drama palaciego, tensión política y una lucha por la justicia, mientras explora temas universales como el poder, la lealtad y la resistencia frente a la adversidad. A través de sus personajes principales, Esther, Mardoqueo, el rey Asuero y Amán, el texto ofrece una mirada profunda al choque entre diferentes culturas y sistemas de valores, así como a las consecuencias de las decisiones humanas cuando éstas están imbuidas de propósito moral o egoísmo destructivo. Este prólogo establece el escenario para un relato cargado de simbolismo y significado, cuya relevancia trasciende su contexto histórico para convertirse en una fuente de inspiración y reflexión sobre el papel de la providencia en medio de circunstancias aparentemente insuperables. A medida que avancemos en el desarrollo de la historia, veremos cómo cada uno de estos hilos narrativos se entrelaza para formar una obra maestra literaria y espiritual. El banquete real y el destino de Vasti. El inicio del libro de Esther nos introduce a un mundo de magnificencia y ostentación, representado por el extravagante banquete organizado por el rey Asuero en Susa, la capital del imperio persa. Durante 180 días, el soberano exhibió el inmenso esplendor de su reinado ante los nobles, príncipes y oficiales de las provincias más remotas, dejando claro el alcance y la majestuosidad de su poder. Sin embargo, fue en los últimos 7 días de celebración, cuando el festín alcanzó su clímax, que ocurrió un incidente que marcaría el destino de la reina Vasti y daría pie a una cadena de eventos impredecibles. Mientras el rey disfrutaba de la compañía de sus invitados, decidió enviar mensajeros para solicitar la presencia de Vasti en el salón principal. Según las costumbres de la época, era común que las esposas de los dignatarios fueran convocadas a mostrar su belleza y gracia, adornadas con las joyas y vestimentas más finas, como símbolo de la grandeza del hogar real. Pero en ese momento crucial, Vasti sorprendió a todos al negarse a obedecer la orden del rey. Las razones exactas de su desobediencia no se explicitan en el texto, pero algunos estudiosos sugieren que podría haber sido un acto de desafío personal o una protesta silenciosa contra la reducción de su estatus a meramente ornamental. Lo cierto es que su decisión provocó una crisis inesperada en la corte real. Furioso por lo que percibió como una afrenta pública, Asuero consultó a sus sabios y consejeros legales sobre cómo debía proceder. Estos hombres, conscientes de las implicaciones políticas y sociales de la situación, argumentaron que el comportamiento de Vasti no solo representaba una ofensa al rey, sino un precedente peligroso que podría incitar a otras mujeres del reino a desafiar la autoridad de sus maridos. Para evitar tal escenario, propusieron que Vasti fuera destituida de su título y expulsada de la presencia del rey. Así, mediante un decreto oficial, la reina fue despojada de su posición y su nombre borrado de los registros reales.
La deposición de Vasti marca un punto de inflexión en la narrativa, ya que crea un vacío que debe ser llenado. Este episodio no solo deja al rey sin una consorte, sino que también resalta las tensiones inherentes a la estructura patriarcal de la sociedad persa. Al mismo tiempo, pone en movimiento una serie de eventos que llevarán al ascenso de Esther y eventualmente a su enfrentamiento con Amán. El destino de Vasti, aunque trágico, sirve como catalizador para el desarrollo de la trama y subraya el tema recurrente de la importancia de las decisiones humanas dentro de la narrativa bíblica. En retrospectiva, este episodio inicial funciona como un espejo de las dinámicas de poder que caracterizan al resto de la historia. La reina Basti, a pesar de su breve aparición, representa la resistencia frente a la opresión, aunque pagando un alto precio por ello. Su caída no solo abre paso a la protagonista principal, sino que también anticipa los conflictos morales y éticos que definirán el enfrentamiento entre el bien y el mal en los capítulos siguientes. De esta manera, el banquete real y la destitución de Basti configuran el escenario perfecto para explorar las complejidades del poder, la sumisión y la redención en el libro de Esther. El ascenso de Esther, una joven judía en el palacio real. Con la deposición de Basti, el rey Asuero se encontró en la necesidad de elegir una nueva reina que ocupara el lugar vacante en el trono persa. Para este propósito se ordenó una búsqueda exhaustiva en todo el imperio, enviando heraldos a cada provincia para reunir a las mujeres más bellas y virtuosas. Entre ellas destacó Esther, una joven judía huérfana criada por su primo Mardoqueo, quien, aunque modesta en su origen, poseía una gracia y belleza que pronto captarían la atención de todos. Esther, cuyo nombre original hebreo Hadassah significa mirto, simboliza la fragilidad y la belleza de la naturaleza, pero también la resistencia que esta planta representa. Criada bajo la tutela de Mardoqueo, aprendió desde temprana edad los valores de la discreción, la sabiduría y la obediencia. Aunque pertenecía al pueblo judío, vivía en Susa bajo el anonimato de su identidad étnica, siguiendo las instrucciones de su primo para protegerse de posibles represalias en un ambiente hostil. Cuando llegó el momento de presentarse ante el rey, Esther demostró una mezcla cautivadora de humildad y confianza, cualidades que la distinguieron entre las demás candidatas. El proceso de selección fue meticuloso. Cada mujer pasaba meses preparándose en el harén del palacio, recibiendo cuidados especiales para mejorar su aspecto físico y aprender los modales adecuados para la corte. Sin embargo, Esther no dependió únicamente de su belleza natural ni de los tratamientos proporcionados por los eunucos del palacio. Su carácter amable y su capacidad para conectar genuinamente con quienes la rodeaban jugaron un papel crucial en su éxito. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de ser presentada ante el rey, este quedó tan impresionado por su presencia que la eligió como su nueva reina, otorgándole el título que antes había pertenecido a Basti. Sin embargo, el ascenso de Esther no fue simplemente una cuestión de suerte o belleza física. Desde el principio, su historia está marcada por un sentido de propósito que trasciende lo individual. Aunque aún no revelaba su identidad judía, su relación con Mardoqueo y su conexión con el pueblo judío eran factores clave que influirían en su futuro papel. Además, la narrativa sugiere que Esther fue guiada por una fuerza invisible, un designio superior que colocó a la joven en el lugar preciso para enfrentar los desafíos venideros. Esta idea subraya uno de los temas centrales del libro de Esther, la intervención divina velada, presente en cada detalle de la trama, aunque nunca mencionada explícitamente. El nombramiento de Esther como reina no solo transformó su vida personal, sino que también creó una plataforma desde la cual podría influir en el destino de su pueblo. Aunque inicialmente parecía ser una figura decorativa en el palacio, su posición estratégica pronto demostraría ser fundamental para contrarrestar las amenazas que se avecinaban. Con su ascenso, Esther inició un viaje que la llevaría de ser una joven desconocida a convertirse en una heroína histórica, cuyas acciones salvarían a miles de vidas. Así, el capítulo del ascenso de Esther no solo presenta a una protagonista admirable, sino que también establece las bases para el conflicto central de la historia. Su entrada en el Palacio Real marca el comienzo de una etapa crucial en la narrativa, donde los hilos del destino comienzan a entrelazarse, configurando un camino hacia la redención y la justicia. A través de su ejemplo, el texto invita al lector a reflexionar sobre cómo la fe, la lealtad y la valentía pueden florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Mardoqueo y la amenaza de Amán.
Un choque de voluntades. Una vez que Esther asumió su posición como reina, la narrativa profundiza en la relación entre dos figuras clave del libro, Mardoqueo y Amán. Mardoqueo, primo y tutor de Esther, emerge como un personaje cuya integridad y devoción al bienestar del pueblo judío contrastan agudamente con la arrogancia y crueldad de Amán, un hombre consumido por el deseo de poder y reconocimiento. Es precisamente esta colisión de caracteres lo que establece el conflicto central de la historia y da forma a uno de los momentos más cruciales del relato. Mardoqueo, descrito como un hombre fiel y justo, ocupaba un puesto modesto como portero en las puertas del palacio real. A pesar de su posición relativamente baja, su influencia se extendía más allá de su entorno inmediato debido a su sabiduría y compromiso con los principios morales. Un día, mientras cumplía con sus deberes, interceptó una conspiración para asesinar al rey Asuero. Alertó a Esther, quien rápidamente informó al rey a través de los canales adecuados. Los conspiradores fueron detenidos y ejecutados, y aunque Mardoqueo no buscó reconocimiento por su acción, su lealtad quedó registrada en los anales del reino. Sin embargo, esta victoria sería eclipsada por el surgimiento de una nueva amenaza. Amán, un hombre ambicioso y manipulador que ascendió rápidamente en la jerarquía persa gracias a su habilidad para ganarse el favor del rey. Amán fue elevado al rango de primer ministro, recibiendo honores y privilegios que lo situaron por encima de todos los demás funcionarios. Como parte de su ascenso, se le otorgó la autoridad de exigir que todos los servidores del palacio se inclinaran ante él en señal de reverencia. Mardoqueo, sin embargo, se negó rotundamente a cumplir con este requisito, argumentando que su fe y su identidad judía le prohibían postrarse ante cualquier hombre. Este acto de desobediencia fue interpretado por Amán como un insulto personal y un desafío a su autoridad. Incapaz de tolerar lo que percibía como una falta de respeto, Amán decidió tomar represalias. Pero su resentimiento no se limitó únicamente a Mardoqueo. En su sed de venganza, planeó algo mucho más siniestro: la eliminación completa del pueblo judío. Amán acudió al rey con una versión distorsionada de los hechos, acusando a los judíos de ser desleales y de seguir leyes que contradecían las del imperio. Con astucia logró convencer a Asuero de que firmara un decreto que permitiría la matanza de todos los judíos en el reino en una fecha específica, un plan que no solo garantizaría la muerte de Mardoqueo, sino también la destrucción sistemática de una comunidad entera. El conflicto entre Mardoqueo y Amán es mucho más que una disputa personal. Simboliza el choque entre dos visiones del mundo diametralmente opuestas. Mardoqueo representa los valores de justicia, fidelidad y sacrificio, mientras que Amán encarna el egoísmo, la codicia y la sed de poder desmedida. Este enfrentamiento no solo define el tono de la narrativa, sino que también amplifica el suspense y la urgencia de la trama. La vida de Mardoqueo, junto con la de todos los judíos, pende de un hilo, y la única esperanza para revertir esta sentencia mortal reside en la intervención de Esther, quien ahora ocupa una posición única en el corazón del sistema político persa. La amenaza planteada por Amán no es solo una crisis política, sino también un dilema moral que pondrá a prueba el coraje y la fe de los personajes principales. A través de este enfrentamiento, el libro de Esther explora temas universales como el mal institucionalizado, la resistencia frente a la tiranía y el rol de la providencia en momentos de adversidad. Mientras Mardoqueo permanece firme en su postura, consciente de que su destino está ligado al de su pueblo, Amán revela la profundidad de su crueldad y su incapacidad para tolerar cualquier desafío a su autoridad. Este choque de voluntades no solo determinará el destino de los judíos, sino que también pondrá en marcha una serie de eventos que culminarán en uno de los giros más dramáticos de la historia bíblica: la decisión de Esther, coraje y fe en acción. Cuando el decreto de Amán fue promulgado, el pueblo judío quedó sumido en un estado de desesperación. El edicto, que ordenaba la masacre de todos los judíos en el vasto imperio persa, parecía sellar su destino. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, surgió un rayo de esperanza. Mardoqueo, consciente de la posición estratégica de Esther en el palacio, supo que ella era la única persona que podía intervenir para salvar a su pueblo. Pero hacerlo implicaba un riesgo enorme: revelar su identidad judía en un entorno donde tal confesión podría ser vista como traición. Mardoqueo envió un mensaje urgente a Esther, instándola a actuar.
En un diálogo cargado de emoción y sabiduría, le recordó que su posición como reina no era fruto de la casualidad, sino parte de un propósito mayor. Sus palabras resonaron como una llamada a la acción. ¿Quién sabe si no has llegado a la realeza precisamente para un momento como este? Esther 4:14. Este versículo encapsula no solo la confianza de Mardoqueo en la providencia divina, sino también la responsabilidad moral que recae sobre aquellos que tienen el poder de hacer el bien. Para Esther, estas palabras no solo eran una exhortación, sino también una afirmación de que su vida tenía un propósito más grande. Inicialmente, Esther vaciló. Sabía que acercarse al rey sin ser convocada podía resultar en su propia muerte, ya que las leyes de la corte prohibían tal audacia. Sin embargo, tras un periodo de reflexión y oración, tomó la decisión más valiente de su vida. Convocó a todos los judíos de Susa para que ayunasen y oraran durante 3 días, un gesto que simbolizaba su confianza en la intervención divina. Al final de este periodo, Esther se presentó ante el rey Asuero con una determinación inquebrantable, a pesar de que su destino pendía de un hilo. La escena en la que Esther entra en el salón del trono es uno de los momentos más icónicos del libro. Aunque no estaba segura de cómo el rey respondería, su actitud calmada y su porte regio transmitieron una confianza que desarmó incluso a Asuero. Este, sorprendido por su presencia, extendió hacia ella el cetro real, un gesto que significaba que su vida estaba a salvo. Pero Esther no se detuvo ahí. En lugar de revelar inmediatamente el complot de Amán, decidió emplear una estrategia más sutil. Invitó al rey y a Amán a un banquete privado, un gesto que despertó la curiosidad de ambos hombres. Durante el banquete, Esther los invitó nuevamente al día siguiente, creando una atmósfera de expectativa que aumentaría el impacto de su revelación final. Esta secuencia de eventos subraya la inteligencia y el coraje de Esther. No solo arriesgó su vida al acercarse al rey, sino que también demostró una habilidad extraordinaria para manejar la situación con tacto y precisión. Su decisión de organizar 2 banquetes en lugar de confrontar al rey de inmediato refleja su comprensión de la psicología humana y su capacidad para maximizar el efecto de su mensaje. En un mundo donde el poder se ejercía a través de la manipulación y la intriga, Esther utilizó estas mismas herramientas, pero con un propósito noble: salvar a su pueblo. El coraje de Esther no radica solo en su valentía física, sino también en su fe implícita en la providencia divina. Aunque Dios no es mencionado explícitamente en el texto, su presencia se percibe en cada paso que Esther da. Su disposición a enfrentar el peligro, respaldada por el apoyo de su comunidad y su confianza en un propósito superior, demuestra que la fe no siempre se manifiesta en actos espectaculares, sino en la decisión cotidiana de actuar conforme a los principios de justicia y amor. Este episodio no solo consolida a Esther como una heroína, sino que también sirve como un recordatorio poderoso de que el cambio a menudo comienza con un acto de valor individual. A través de su intervención, Esther no solo salvó a su pueblo de la destrucción, sino que también estableció un modelo de liderazgo basado en la humildad, la sabiduría y la valentía. Su historia nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la fe y el coraje pueden iluminar el camino hacia la redención. Y aunque enfrentó el peligro con temor, su decisión de actuar marcó un punto de inflexión en la narrativa, demostrando que el destino de muchas vidas puede depender de la valentía de una sola persona. La caída de Amán, justicia divina en acción. El clímax de la historia de Esther llega con la dramática exposición de Amán y su posterior caída, un momento que no solo cumple con el deseo de justicia del lector, sino que también subraya el triunfo del bien sobre el mal. Durante el segundo banquete organizado por Esther, el rey Asuero, intrigado por la insistencia de la reina, le pidió que revelara su petición. Fue entonces cuando Esther, con una combinación de valentía y astucia, denunció a Amán como el artífice del plan para exterminar a los judíos. En un discurso emotivo pero cargado de verdad, Esther declaró que Amán había tramado no solo contra su pueblo, sino también contra ella misma, exponiendo así el peligro que él representaba para el reino. La reacción del rey fue inmediata y visceral. Furioso al descubrir que Amán había intentado destruir a la esposa que tanto admiraba, Asuero abandonó abruptamente el banquete y se dirigió al jardín del palacio para calmar su ira. Mientras tanto, Amán, desesperado por salvar su vida, se arrojó a los pies de Esther para rogarle clemencia.
Sin embargo, esta acción fue malinterpretada por el rey cuando regresó al salón. Al ver a Amán tendido sobre el sofá de Esther, Asuero concluyó erróneamente que Amán intentaba violarla, un crimen imperdonable en su código moral. En ese instante, la suerte de Amán quedó sellada. El castigo que siguió fue rápido y contundente. Amán fue arrestado de inmediato, y el rey ordenó que fuera ejecutado en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Esta ironía divina no solo resalta la justicia poética de la narrativa, sino que también refuerza el tema de la providencia divina que guía los eventos desde las sombras. La horca, destinada originalmente a eliminar a Mardoqueo, se convirtió en el instrumento de la propia destrucción de Amán, simbolizando cómo el mal que uno planea contra otros puede volverse contra él mismo. Pero la caída de Amán no terminó con su ejecución. El rey, en un acto de reparación, otorgó a Mardoqueo el cargo y los honores que anteriormente habían pertenecido a Amán. Mardoqueo fue investido como primer ministro, recibiendo el derecho de usar el sello real y la autoridad para dictar decretos en nombre del rey. Este ascenso no solo restauró el honor de Mardoqueo, sino que también aseguró que el pueblo judío tendría un defensor poderoso en la corte real. Además, el rey permitió que se emitiera un nuevo decreto que autorizaba a los judíos a defenderse contra cualquier ataque en la fecha señalada para su exterminio. Este contraedicto no solo neutralizó la amenaza de Amán, sino que también dio lugar a una victoria decisiva para los judíos, quienes derrotaron a sus enemigos en toda la extensión del imperio. La justicia divina en la historia de Esther no se manifiesta a través de intervenciones milagrosas o voces celestiales, sino a través de una serie de eventos coordinados que revelan un diseño superior. Cada decisión, cada coincidencia y cada acción de los personajes parece estar alineada con un propósito mayor. La caída de Amán, vista desde esta perspectiva, no es solo un ajuste de cuentas humano, sino un testimonio de cómo la maldad inevitablemente se autodestruye cuando se enfrenta a la verdad y la justicia. Su arrogancia, su sed de poder y su odio ciego lo llevaron a su propia ruina, mientras que la humildad, la sabiduría y la fe de Mardoqueo y Esther prevalecieron. Este desenlace no solo satisface el anhelo de justicia, sino que también invita al lector a reflexionar sobre las consecuencias de las acciones humanas. Amán representa el arquetipo del mal que se alimenta de egoísmo y venganza, mientras que Mardoqueo y Esther encarnan los valores del sacrificio y la solidaridad. La historia de su enfrentamiento no solo es un relato histórico, sino también una lección moral sobre cómo el bien, aunque pueda parecer vulnerable, siempre encuentra la manera de prevalecer cuando está respaldado por principios firmes y una fe inquebrantable. En última instancia, la caída de Amán y el triunfo de Mardoqueo y Esther demuestran que la justicia no siempre requiere intervenciones visibles o sobrenaturales. A veces, basta con la alineación de voluntades humanas dispuestas a actuar con integridad y coraje para que el curso de la historia cambie. Este mensaje resuena profundamente en el corazón del libro de Esther, ofreciendo un testimonio atemporal de la lucha entre el bien y el mal y la certeza de que, en última instancia, la justicia prevalece. Celebración de la victoria, el origen del Purim. Tras la derrota de Amán y la protección del pueblo judío, el libro de Esther culmina con una celebración que simboliza la victoria sobre la adversidad y el triunfo de la justicia. Esta festividad, conocida como Purim, tiene sus raíces en los eventos narrados en el texto y sigue siendo una de las celebraciones más importantes en la tradición judía. El nombre Purim proviene de la palabra hebrea pur, que significa suerte o lote, en referencia a los sorteos realizados por Amán para determinar la fecha de la masacre planificada contra los judíos. Sin embargo, lo que originalmente fue concebido como un día de tragedia se transformó en un día de alegría y liberación, un testimonio del poder de la fe y la unidad comunitaria. Según el relato bíblico, después de que el rey Asuero permitiera a los judíos defenderse contra sus enemigos, estos no solo resistieron los ataques, sino que también infligieron una derrota decisiva a quienes buscaban su destrucción. El texto describe cómo los judíos, fortalecidos por el decreto real y el liderazgo de Mardoqueo, se organizaron para enfrentar a sus adversarios en todo el imperio persa. En lugar de venganza indiscriminada, su respuesta fue medida y justa, dirigida únicamente contra aquellos que habían conspirado activamente contra ellos. Como resultado, lograron salvar sus vidas y garantizar la seguridad de su comunidad. Para conmemorar esta victoria,
Mardoqueo envió cartas a todas las provincias del imperio, instando a los judíos a celebrar anualmente los días 14 y 15 del mes de Adar como días de festividad y gratitud. Estos días se dedicaron a banquetes, compartir alimentos con amigos y vecinos y brindar ayuda a los necesitados. La celebración incluía lecturas públicas del libro de Esther, conocidas como Megilat Esther, que recordaban los eventos que llevaron a la salvación del pueblo judío. Además, se animaba a los participantes a regocijarse con música, danza y disfraces, simbolizando la inversión de las expectativas y el triunfo de la vida sobre la muerte. El Purim no solo es una celebración histórica, sino también un recordatorio de los valores centrales que sustentaron la victoria de los judíos: la solidaridad, la fe y la resistencia frente a la opresión. A través de esta festividad, las generaciones posteriores han encontrado inspiración para enfrentar los desafíos de su propio tiempo. La práctica de compartir alimentos, conocida como Mishloach Manot, subraya la importancia de la comunidad y la reciprocidad, mientras que las donaciones a los pobres, Matanot Laovionim, refuerzan el compromiso con la justicia social y el cuidado mutuo. Además, el Purim tiene un carácter único dentro del calendario judío, ya que se trata de una celebración que combina solemnidad con alegría desbordante. A diferencia de otras festividades que conmemoran eventos sagrados o milagros divinos evidentes, el Purim celebra una victoria lograda a través de medios humanos, guiados por la providencia divina. Esto refuerza el mensaje central del libro de Esther, que la fe y la acción pueden converger para producir resultados extraordinarios, incluso en ausencia de intervenciones milagrosas visibles. En la actualidad, el Purim sigue siendo una ocasión vibrante y significativa para las comunidades judías alrededor del mundo. Más allá de su dimensión histórica, esta festividad invita a reflexionar sobre la importancia de la unidad, la justicia y la esperanza en tiempos de incertidumbre. Al recordar la historia de Esther y Mardoqueo, los celebrantes encuentran un eco de su propia lucha por la dignidad y la supervivencia, así como un llamado a actuar con coraje y solidaridad frente a las amenazas del presente. De esta manera, el Purim no solo honra el pasado, sino que también nutre el espíritu de resistencia y gratitud en el futuro. Reflexiones finales. La providencia silenciosa y el legado de Esther. El libro de Esther, a pesar de su brevedad, contiene una riqueza temática que trasciende su contexto histórico para ofrecer lecciones atemporales sobre la fe, la justicia y el papel de la providencia en la vida humana. Uno de los aspectos más notables de esta narrativa es la ausencia explícita de Dios en el texto. Sin embargo, esta omisión no implica su irrelevancia, sino todo lo contrario. La providencia divina opera de manera sutil y silenciosa, guiando los eventos a través de decisiones humanas, coincidencias aparentes y la interacción entre personajes. Este enfoque único permite al lector reflexionar sobre cómo la fe puede manifestarse incluso en ausencia de señales evidentes, invitando a buscar lo divino en lo ordinario. El tema central de la providencia se entrelaza con la idea de que los actos individuales pueden tener repercusiones colectivas. La decisión de Esther de arriesgar su vida para salvar a su pueblo, la firmeza de Mardoqueo frente a la injusticia y la arrogancia autodestructiva de Amán son ejemplos de cómo las elecciones personales pueden moldear el destino de comunidades enteras. Esta lección resuena profundamente en un mundo donde las acciones individuales a menudo parecen insignificantes frente a problemas globales. Esther nos recuerda que el coraje y la responsabilidad moral no deben subestimarse, ya que incluso los gestos más pequeños pueden desencadenar cambios transformadores. Otro tema crucial del texto es la lucha entre el bien y el mal, personificada en la oposición entre Mardoqueo y Amán. Mientras que Mardoqueo encarna la humildad, la integridad y el servicio desinteresado, Amán representa la ambición desmedida, el egoísmo y la sed de poder. Esta dicotomía no solo enriquece la trama, sino que también invita al lector a examinar sus propios valores y prioridades. La historia de Esther nos enseña que el mal, aunque pueda parecer invencible en un momento dado, carece de fundamento moral y eventualmente se desmorona bajo el peso de su propia contradicción. Por otro lado, el bien, aunque vulnerable, encuentra fuerza en la unidad, la fe y la perseverancia. Además, el libro de Esther subraya la importancia de la identidad cultural y religiosa en la construcción de una comunidad resiliente.
Aunque Esther oculta su judaísmo al principio de la historia, su revelación final no solo salva a su pueblo, sino que también reafirma la importancia de mantenerse fiel a las raíces y principios, incluso en entornos hostiles. Este mensaje tiene especial relevancia en un mundo globalizado, donde las tensiones entre adaptación e identidad son constantes. La historia de Esther nos recuerda que la autenticidad y la fidelidad a quienes somos son fundamentales para resistir la presión de la asimilación forzada o la marginación. Finalmente, el legado de Esther como heroína y líder es ineludible. A través de su valentía, sabiduría y sacrificio, Esther se convierte en un modelo de liderazgo basado en la compasión y la justicia. Su historia nos desafía a preguntarnos qué estamos dispuestos a arriesgar por el bienestar de los demás y cómo podemos usar nuestras habilidades y posiciones para hacer el bien. En un mundo donde el poder a menudo se ejerce de manera opresiva, Esther nos muestra que el verdadero liderazgo consiste en servir a los demás y defender a los vulnerables. En conclusión, el libro de Esther no es solo una narrativa histórica o una lección moral, sino un testimonio vivo de cómo la fe, el coraje y la solidaridad pueden transformar el curso de la historia. Su mensaje perdura como un llamado a la acción, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la providencia trabaja de manera silenciosa, guiando nuestros pasos hacia la luz. Al reflexionar sobre esta historia, somos invitados a encontrar nuestra propia hora de Esther y a actuar con el mismo coraje y fe que ella demostró en su momento decisivo.